Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermano, que Dios le bendiga. Muy buenos días en el nombre del Señor. Y gracias una vez más por su tiempo. Gracias por la disposición que usted tiene de poder estar con nosotros para compartir la palabra bendita de Dios. Me he permitido cantar una adoración al Señor en esta mañana, que mi corazón está sensible porque es Día del Señor y también porque estamos reunidos una vez más agradeciendo a Dios por la vida que nos da. Yo siempre estoy consciente y siempre enseño que cada día hay que vivirla para Dios, porque nuestra vida, conforme a la palabra de Dios, entendemos que es corta, es breve, y no debemos de desperdiciar un día, momentos, minutos para vivir en la presencia de Dios y para vivir entre nosotros, manteniendo una buena relación entre nosotros. Así que gracias por su presencia y vamos a leer en esta oportunidad la palabra de Dios, y voy a pedirle que si me pueden acompañar por favor a leer Jueces, capítulo 2 de Jueces, capítulo 2, Jueces capítulo 2. Y vamos a leer versículos 11, 12 y 13. Jueces capítulo 11, 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias por este nuevo día que nos das. Nosotros, Señor, queremos en esta oportunidad bendecir tu nombre y agradecerte por la vida que nos prestas aquí en la tierra. En nombre también por tus provisiones diarias, Señor, por tus cuidados permanentes. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa,
que es nuestro alimento, es nuestra leche espiritual, a la que tenemos que beber como niños recién nacidos, con mucha necesidad y mucha pasión. Te damos gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Y una vez más pedimos el auxilio del Espíritu Santo para que nos puedas tú instruir con tu palabra, que es eterna, que es completa, que es inerrable, que es inalterable. Gracias, Dios, por este momento. En tus manos de amor nos ponemos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Hoy quiero meditar brevemente en la palabra de Dios, hermanos amados, y he titulado a mi meditación Ausencia de líderes consagrados. Ausencia de líderes consagrados. Josué 24:31, como leímos la semana pasada, habiendo concluido con el libro de Josué, hoy empezamos con el libro de Jueces. Pero quisiera que esta meditación sea una meditación panorámica de lo que vamos a encontrar en Jueces. Quiero partir en Josué 24:31. Hemos leído la semana pasada y dice que hasta que vivió Josué y los ancianos que estuvieron con él durante todo ese tiempo, toda la vida de Josué y todo su ejercicio ministerial como líder del pueblo de Israel, una vez que él muere, quedaron los ancianos que juntamente con Josué habían trabajado en la obra de Dios. Y dice la Biblia de que en todo ese pueblo, en todo ese tiempo, Israel siguió a Jehová y le sirvió a Jehová, a Dios. Y dice la palabra de Dios, que en tanto Josué vivió y los ancianos vivieron, todo ese tiempo Israel vivió inspirado, sujeto a la palabra de Dios. ¿Cuál era la clave para que Josué y los ancianos tuvieran esa eficiencia de que el pueblo de Israel esté siguiendo a Jehová, adorando a Dios, siéndole fiel a Dios? Y la clave está en los líderes. Recordemos en Josué 1:6-9, cuando Dios le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Pero se debe esforzar y ser valiente en la obediencia de la palabra. No es que se tenga que esforzar y ser valiente para cualquier cosa. No, sino que el principio que Dios estableció a Josué y a los ancianos era de que deben de esforzar y ser valientes para no ni a la derecha ni a la izquierda. Haciendo esto, la obediencia, la adoración a Dios, le iba bien, le iba a ir bien todas las cosas. Iba a prosperar su camino, Dios iba a estar con él, y que todas las metas y los objetivos se iban a lograr. Entonces, mientras Josué y los ancianos hicieron su papel, la iglesia y el pueblo de Israel, en este caso, fue un pueblo próspero, un pueblo unido, un pueblo que mantenía siempre su adoración y alabanza a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y es eso lo que debemos entender nosotros como creyentes. Cuando hay un papá en la casa que es un hombre fiel a Dios, cuando haya en una iglesia un pastor, un líder que sea fiel a Dios, y que no guarde apariencias, sino que sea un hombre sometido a la voluntad de Dios, que sea un hombre que adore a Dios. Y eso se aplica al pueblo, se aplica a la familia, se aplica a la iglesia. Un padre, un líder, un siervo de Dios, conforme al corazón de Dios, que se esfuerce y que es valiente en la obediencia a la palabra de Dios, entonces va a lograr que su pueblo se mantenga unido, fiel, como todos los años que tuvieron como líder el pueblo de Israel a Josué y a los ancianos. Pero este libro de Jueces va a demostrar la antítesis de esta realidad. El libro de Jueces, y voy a meditar hoy en dos partes. Primero voy a dar datos generales del libro de Jueces, y luego vamos a hablar de la realidad espiritual del libro de Jueces. El libro de Jueces, una vez que muere Josué y los ancianos, ingresan a una etapa nueva.
Jueces narra la historia de Israel, aproximadamente 350 años de la historia de Israel. 350 años, aproximadamente desde el siglo XIII antes de Cristo y para adelante, unos 300, 350 años hacia adelante. Y narra la historia de Israel en este Jueces, que durante esos años, 350 años aproximadamente, la historia de Israel fue en esta etapa una historia muy penosa, muy lamentable, que prácticamente, hermanos, devela el corazón del ser humano. Tuvieron 7 periodos de apostasía. Ingresaron a una situación de oscuridad espiritual. En esas condiciones, Dios levanta a jueces, 12 jueces aproximadamente, siendo los más importantes que ustedes conocen: Otoniel, Gedeón, Jefté, Débora y Sansón, entre otros. En esta lista de jueces surge de una mujer llamada Débora. Débora fue una mujer valiente, decidida, y el ejercicio de su ministerio hoy es entendida por algunas personas que ha sido como una especie de precursora del ministerio pastoral femenino. Lo vamos a ver en su tiempo, en el momento oportuno. ¿Será que Débora es la inspiración o será el puedan ser pastoras hoy? En su momento lo vamos a tratar. Pero lo cierto es que en la lista de jueces, allí está una mujer valiente, que es esta mujer Débora. Acabo de mencionar entonces algunos datos generales del libro de Jueces. ¿Ya? Narra 350 años de la vida de Israel. La vida de Israel no era de la mejor, era una etapa, o eran etapas muy tristes de apostasía del pueblo de Dios, y que también hubieron jueces que Dios levantaba para poder equilibrar la sociedad de Israel. Y estos jueces, que lo vamos a tratar en todo este tiempo, entre ellos había una mujer, y las condiciones, circunstancias lo analizaremos más adelante, pero es importante que haga alusión a Débora, porque ella para algunos es una inspiración para el ministerio de pastorado femenino. Pero pasaré a la otra cosa, al otro aspecto importante, que es la realidad espiritual en el tiempo de los jueces. Hemos dicho que es una situación muy lamentable. Una vez que muere Josué y mueren los ancianos, ingresan a una etapa de anarquía, de desgobierno. Y cuando esto sucede, dice la palabra de Dios, hermanos, amados, vamos a leer, dice, hay una frase que se repite en este libro, que se encuentra, que dice: cada uno hacía. Cuando no hay un líder consagrado a Dios, o simplemente cuando no hay alguien que nos oriente, entonces la familia, la iglesia, el pueblo, en este caso el pueblo de Israel, ingresa a una anarquía donde no hay gobierno, no hay a quien obedecer. Y si hay alguien que no es un siervo de Dios, nos conducirá a la ruina, porque uno no puede guiar a otro ciego. Entonces, la Biblia, aquí en Jueces, en varias oportunidades, en varios textos, habla de que cada uno hacía lo que bien les parecía. Quiero que leamos Josué 17:6. Josué 17:6. Dice así la palabra de Dios en Josué 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que parecía. O sea, no haber un líder. Entonces cada uno hace lo que bien le parece. Es como en una casa. Supongamos que yo tengo mi familia, que son 9 hermanos, mi padre y mi madre. No hay el líder. Debería ser mi madre, como en mi vida así ha sucedido. Mi madre asume el rol de una líder. Asumió el rol de liderazgo mi mamá. Porque mi padre le dijo: te encargo a mis hijos.
Mi madre fue delegada por mi padre para nuestra custodia. Y qué buen papel hizo mi madre, porque se sujetó a su marido, a su esposo. Y cada vez que mi padre llegaba a la casa, mi madre ocupaba su lugar de una mujer amorosa, paciente a su esposo y una mujer tierna para nosotros. Mi padre adoptaba esa postura de autoridad y todos nos manteníamos bien, en armonía, felices. Pero ¿qué sería si una familia no hay líder, no hay padre, no hay madre? ¿Qué sería? ¿Quién compra? ¿Quién cocina? Por eso que la palabra del Señor dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que creía conveniente. Es igual en un pueblo. Cuando el pueblo, el rey no es una persona locuaz, una persona decide cosas casi irracionales, donde no tiene autoridad, el pueblo empieza a hacer lo que quiere. Y no hay autoridad. En una iglesia es igual. Si hay un líder, un pastor, un supervisor, que no es consagrado, que es inestable, que no busca a Dios, que no es íntegro, entonces ese líder, ese pastor, ese supervisor va a conducir al pueblo a la desunión, a la dispersión. Y vamos a leer también este libro de Jueces también en el último capítulo 21-25 de Jueces. 21-25 de Jueces. Dice así la palabra de Dios en Jueces 21-25. En estos días, miren, para finalizar ya el libro de Jueces, dice los escritores, los agiógrafos, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien les parecía. ¿Cuál era el problema de Israel entonces en ese tiempo? Que no había rey, que no había líder, que no habían personas consagradas para orientar a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Y cuando no hay un líder consagrado, entonces el resultado es penoso. Así como estos dos textos que acabamos de leer, hay varios textos, hasta 4 textos en el Jueces que menciona que la ausencia, hay un líder, un cabeza que nos pueda poner como un ejemplo para seguir y adorar a Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos un padre consagrado, que seamos padres consagrados, que con nuestro testimonio demostremos que amamos y adoramos a Dios, para tener autoridad y reprender, exhortar, dar ejemplos, amar, consolar, proteger, mantener unida la familia. Cuando no hay un padre, ¿qué sería de los hijos? Si hay un padre consagrado, los hijos seguirán el ejemplo si una vez que este padre ha fallecido. Es como nuestro hermano que acaba de fallecer, mi hermano Alberto Ríos, que de pronto, hermanos, pasa la presencia de Dios, que ha generado un dolor en nuestro corazón porque ha sido nuestro hermano, nuestro amigo. Perfecto, nadie lo es. Pero a pesar de nuestra imperfección y nuestras deficiencias, nos debemos de mantener orando unos por otros, amándonos el uno al otro. ¿Qué espera entonces cuando un padre no está en la familia? ¿Qué le espera a la familia? Seguir los pasos del padre fiel, a ir a adorar al Señor, porque el esfuerzo de todo líder consagrado es animar al pueblo, animar a su familia, a que sigan los pasos de Dios, a que sigamos a Dios, le adoremos al Señor. Entonces, como en Israel, amados hermanos, no había rey, no había... Entonces, se desviaron. Dice la de apostasía. En estos 350 años, 7 periodos de apostasía. ¿Qué es apostasía? Quiero explicar brevísimamente. La apostasía tiene 2 características. La primera es que el pueblo empieza a desviarse, se desvía. ¿De qué se desvía? Se desvía del rito. O sea, se aparta de no congregarse, empieza a no congregarse. Se desvía del rito. O si es que hay rito, empiezan a cambiarlas, lo secularizan. Ya no hay un rito consagrado a Dios,
sino hay un grito mezclado con brujería, con cosas que... Entonces el culto debe ser asistido por los fieles y debemos tener un rito, un culto de una manera ordenada, santa, donde los hijos del Señor vamos a adorar a Dios. Y esa apostasía cuando hay una desviación ritual, cuando las cosas no andan ordenadamente y las personas que asisten ya andan en pecado. Entonces Dios, hermanos, no puede Él una casa, una iglesia, un pueblo donde la gente se ha desviado de lo ritual. Luego vino una desviación doctrinal, donde el pueblo piensa, unas personas piensan una cosa, otros piensan otra cosa, porque no hay una coherencia doctrinal. Entonces la desviación y la apostasía se presenta, desviación doctrinal, que si yo voy a la iglesia y hay un desorden, la doctrina no es una doctrina coherente, bíblica, entonces mi ética, mi forma de proceder será una forma de proceder antibíblica. Empezaré yo a andar conforme la corriente de este mundo, conforme mi corazón. Ya me he desviado. O la primera característica de la apostasía es la desviación ritual, la desviación doctrinal. Y la otra característica de la apostasía es deserción. La deserción significa un abandono. ¿Qué se abandona? Se abandona el congregarse. Ya no me congrego. La otra evidencia, abandono mi servicio. Ya no quiero servir, ya me aburrí. O sea que abandona el servicio, abandona el congregarse y en la vida natural ya abandona la fe. Por eso que usted puede ver a una persona que antes iba a la iglesia, ahora ya no asiste y ahora está en otros lugares, en fiestas, está en reuniones nada santas y tiene prácticas contrarias a la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona está en esas condiciones, es porque es la segunda característica de la apostasía. La apostasía, pues, es un estado de oscuridad espiritual que se manifiesta con una desviación doctrinal, ritual, ética y un abandono, una deserción. Ya no me congrego, ya no quiero servir y empiezo a vivir como que si yo nunca hubiera abrazado la fe. Y esa era la realidad en los tiempos de los jueces. En 7 oportunidades se vio la apostasía, que vamos a tratarla, quizás no detallando las cosas, pero ya le estoy anticipando de lo que vamos a hablar en estos meses que se nos vienen. Entonces, cuando no hay un líder consagrado, cuando no hay un siervo de Dios, es inevitable la apostasía. Como un siervo de Dios, como un líder, no está sometido a Dios, ¿qué va a enseñar? Lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente. ¿Va a tratar de enseñar lo que a la gente le gusta, lo que pasa en las circunstancias? ¿O va a predicar lo que Dios le ponga en su corazón? Entonces los líderes consagrados son importantes. Desde que yo me he convertido, he entendido que la estabilidad de mi pastor es mi estabilidad personal. Por eso yo me he amado y me he sometido a mis hermanos pastores. Y no lo digo porque hoy día soy pastor, porque realmente la iglesia siempre va a ser como el pueblo de Israel. Algunos lo van a aprobar y muchos no lo van a aprobar al ministro. Van a auscultar su forma de peinarse, su forma de sentarse, su familia, sus hijos, su economía, si tiene, por qué tiene, si no tiene, por qué no tiene. Entonces, un pastor debe entender que la iglesia que pastorea es una iglesia variopinta. Pero Dios, que ha levantado al siervo de Dios, este va a seguir fiel. Así que cuando hay un líder consagrado, eso le da estabilidad a la sociedad, al pueblo, le da estabilidad a la familia, le da estabilidad a la iglesia. Porque si no existe un líder consagrado, es inevitable la dispersión, es inevitable que nuestras interrelaciones sean hostiles, sean violentas, que no haya justicia, haya interrelaciones. Por eso que en la iglesia debemos cuidarnos de la murmuración, debemos cuidarnos de la difamación. Antes de hablar, tenemos que tener cuidado. En cuántas oportunidades la palabra del Señor nos dice que debemos cuidar nuestra lengua, que es como un fuego que el infierno motiva.
Es mejor guardar silencio, orar a Dios. Cuando vamos a hablar, que sea para edificar al pueblo, edificar a la persona, porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo decía nuestro Maestro Jesucristo. En todos estos 350 años de vida de Israel, en este tiempo de los jueces, en medio de la apostasía que hemos podido comentar brevemente, Dios nunca se ha apartado de su pueblo. Algo contradictorio. Es decir, ¿qué pasaría si yo en una casa, mi esposa no me ama, mis hijos no me aman, no me quieren y hacen lo posible para que yo me vaya? Agarrar mi maleta, tipo el Chavo del 8, y me iré. Me votan. Lo cual es una rebeldía y no puede ser, pero si así fuera, así sería. ¿Cuántos pastores han agarrado su Biblia y sus cosas y se han ido porque la iglesia los han echado? Muy bien. Pero Dios es un pastor diferente. A pesar que el pueblo ha apostatado contra él, lo ha abandonado y empezaron a adorar a dioses. Por eso la idolatría es una práctica execrable, con infidelidad a Dios. La idolatría no es un pecado cualquiera. La idolatría es un pecado que ofende la santidad, la soberanía, la majestad de nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que ser fieles al Señor. Entonces, el Señor, a pesar de que le dieron las espaldas, una apostasía atroz, pero Dios en su gran amor y con su gran misericordia nunca abandonó al pueblo de Israel. Aquí vamos a ver más de 20 veces encontramos la palabra el ángel de Dios ingresa y llega y trata de rectificar, trata de ayudar, trata de acercarse. Y es como nosotros, hermanos, que Dios trata siempre de acercarse cuando uno está apartado, cuando uno deja de servir, cuando uno deja de adorar, cuando uno deja de amar a los hermanos. Dios trata de ayudarnos, porque Él quiere que nos rectifiquemos, que no abandonemos el camino de Dios. En medio de las circunstancias que vivimos hoy, Dios no quiere que nos apartemos de sus caminos, y el esfuerzo que hacemos es de Dios para que usted y yo estemos edificados en los caminos de Dios. La gloria siempre va a ser para Dios. Y en tanto, hermano, vivamos hasta el aliento último de nuestra vida, será adorar a Dios y será predicar su palabra. Quiero terminar, hermanos, este pequeño panorama de jueces. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3. Se está refiriendo el apóstol Pablo a los hermanos que están en Tesalónica. Unos hermanos que tenían un buen testimonio, pero que era necesario hablar de la palabra de Dios a mis hermanos de Tesalónica. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, les habla de la venida de Jesucristo, nuestro Jesucristo. Y él menciona, el apóstol Pablo, y le dice que antes que Cristo venga, algo va a pasar aquí en la tierra. Nos estamos haciendo una especie de un puente entre jueces, siglo XIII antes de Cristo, al siglo I, en la época cristiana. Y el apóstol Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera sin que fantasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 1. Esto con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando Cristo venga aquí a la tierra, que pronto vendrá, gloria a Dios, vendrá pronto. No se desanime, pronto vendrá Jesucristo. Los que partirán al Señor, a veces en la cama, como mi hermano Alberto, a veces en el baño, como Juan Suárez, o como en la cama, como el pastor Nicolás. Pero los que van a partir, partirán, estarán en la presencia de Dios, que es muchísimo mejor. Aunque nos duela, sí nos duele, porque somos seres humanos, pero bíblicamente están en la presencia de Dios. Pero los que vamos a quedar aquí, Jesucristo va a venir y nos va a arrebatar. Este es un
un punto doctrinal, nos va a arrebatar. Y dice la palabra de Dios que antes que Cristo venga va a haber una característica en esta sociedad religiosa, humanista. Dice que en la iglesia se va a producir la apostasía. En la iglesia la apostasía. O sea, no van a haber avivamiento, va a haber apostasía. Ya hemos hablado qué cosa es. Gente o poca gente no significa que sean fieles al Señor, porque de repente su rito ha enviado a la batalla, Él estará con nosotros, porque Él lo ha prometido. Él ha dicho, como Josué le dice, ¿no? Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Yo estaré contigo. Y a los apóstoles le decía, ¿no es cierto? Enséñenle que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay promesas de la fidelidad a Dios, aquellos que abrazamos a Dios con todo nuestro corazón. Señor del cielo, tu palabra dice que, Señor, la iglesia seguirá predicando y seguirá cantando a tu nombre, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades. Y te damos gracias, Señor. Padre bueno, en el nombre de Dios te doy gracias. Pongo delante de ti a tu iglesia, a la iglesia que me has confiado, que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos, sanando sus dolencias, bendiciendo sus vidas, corazones. Gracias, Señor. Ponga en nuestro corazón de tu gracia, de tu amor. En el nombre bendito de Jesús, ayúdanos a ser fieles hasta el final de nuestros días. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos.